Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a meternos de lleno en uno de los misterios más sonados del mundo del espectáculo turco, algo que ha dado mucho de qué hablar y que seguro que ustedes también han comentado en alguna ocasión. Hablamos de Atay Ulusoy, el aclamado actor, y su conexión con Serini Sarkaya, otra estrella de renombre. Y atención, porque lo que se reveló sobre su visita a casa de Serini, realmente te sorprenderá. Así que prepárense para un viaje lleno de detalles, rumores y, quizás, alguna que otra verdad que hasta ahora se nos escapaba. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Así nos apoyan un montón y forman parte de nuestra comunidad. Bueno, pongámonos cómodos, porque vamos a desgranar esta historia paso a paso. A Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, dos nombres que cuando se mencionan juntos, evocan instantáneamente recuerdos de éxitos televisivos y una química innegable en pantalla. ¿Recuerdan Medcezir? Esa serie nos conquistó a todos. La interpretación de Yaman y Mira, sus personajes, se convirtió en un referente de las parejas jóvenes y con carácter en la televisión turca. Y claro, como suele ocurrir cuando la química en la ficción es tan potente, los rumores sobre una posible relación en la vida real no tardaron en surgir. Y no solo eso, sino que se convirtieron en un tema recurrente en la prensa y entre los fans. Durante mucho tiempo, ambos actores mantuvieron un perfil bastante reservado sobre su vida privada. Eran conscientes de la atención que generaban, pero preferían mantener sus relaciones personales lejos de los focos. Esto, por supuesto, solo avivaba más el misterio y la curiosidad del público. Cada aparición juntos, cada mención en entrevistas, cada foto compartida por amigos, se analizaba al milímetro en busca de cualquier indicio. Y la verdad es que para muchos la intensidad de su conexión en Medcezir era difícil de separar de la realidad. Ahora bien, ¿qué pasó exactamente que hizo que la visita de Atay a casa de Serini se convirtiera en noticia? Aquí es donde la cosa se pone interesante. En su momento se habló de que Atay estuvo en la residencia de Serini, y no fue una visita casual, sino que se prolongó. Las noticias de aquel entonces apuntaban a que la relación entre ambos se había solidificado considerablemente, y que este gesto de visitar su hogar era una clara señal de que las cosas iban en serio. ¿Pero qué significa exactamente lo que reveló? ¿Te sorprenderá? Pues en realidad, se refiere a la profundidad de esa conexión y a cómo esto afectó su relación y sus vidas. Uno de los puntos clave que salió a la luz fue la confidencialidad con la que llevaron esta etapa. A pesar de ser dos de las figuras más buscadas del país, intentaron mantener su relación lo más discreta posible. Esto demuestra una madurez y un respeto por su privacidad que sinceramente admiramos. No buscaron el escándalo ni la exposición mediática, sino que priorizaron su conexión personal. Además, la visita a casa de Serini no fue solo un encuentro social, sino que, según se rumoreaba, implicaba un nivel de intimidad y confianza que va más allá de una simple amistad o un romance incipiente. Se hablaba de que compartían momentos cotidianos, de que Atay se sentía cómodo en su espacio y que, en definitiva, estaban construyendo algo sólido. Esto, para muchos fans, fue la confirmación de que su química en la pantalla no era solo actuación, sino que había traspasado la ficción. Y aquí viene la sorpresa. Lo que muchos no esperaban era la duración y la seriedad que esta relación llegó a tener. En un mundo donde las relaciones de celebridades a menudo son fugaces y llenas de altibajos, la historia de Atay y Serini, aunque con sus altibajos naturales, mostró una constancia que sorprendió a muchos. La visita a su casa fue un hito, sí, pero lo que vino después, la forma en que continuaron cultivando su relación en privado, fue lo que realmente marcó la diferencia. Se habló de que pasaban mucho tiempo juntos, de que compartían intereses y visiones de la vida similares. Esto se tradujo en una complicidad que se notaba, incluso, en sus apariciones públicas separadas, donde a veces se les veía hacer comentarios el uno sobre el otro con un cariño y un respeto evidentes. La cercanía que demostraban en entrevistas, incluso años después de Medcezir, sugería que su vínculo iba mucho más allá de un simple romance de juventud. Y lo que más sorprendió a muchos fue la madurez con la que manejaron su relación y su posterior separación. Porque, como en toda historia de amor, hubo un punto donde sus caminos se separaron. Sin embargo, a diferencia de otras rupturas mediáticas que terminan en pleitos, sí.
Declaraciones públicas a Atai y Serini mantuvieron un respeto mutuo y una cordialidad que demostró la solidez de los sentimientos que alguna vez compartieron. No hubo reproches públicos ni ataques en redes sociales, sino un silencio digno y un reconocimiento de lo vivido. Esto nos lleva a reflexionar sobre lo que significa una relación en la industria del entretenimiento. Muchas veces, la presión mediática, los horarios extenuantes y la constante exposición pueden acabar con los sentimientos más sinceros. Pero la historia de Atai y Serini sugiere que incluso en este entorno tan complejo, es posible construir vínculos fuertes y, sobre todo, mantener la dignidad y el respeto cuando las cosas cambian. La visita de Atai a casa de Serini fue, en este sentido, mucho más que un evento social, fue un símbolo de confianza, intimidad y una etapa significativa en su relación. Lo que se reveló no fue un secreto escandaloso, sino la confirmación de que detrás de los personajes que amamos en la pantalla, hay personas reales con sentimientos, miedos y esperanzas. Y que su conexión, ya sea en la ficción o en la vida real, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos de sus seguidores. Piensen en esto, cuántas veces vemos a las parejas de famosos que parecen perfectas, pero que de repente se separan sin dar explicaciones, generando un torbellino de especulaciones. La historia de Atai y Serini, en cambio, nos deja con una sensación de entendimiento, de haber presenciado una parte de su vida íntima de una manera respetuosa. Y es que al final del día, lo que más valoramos de estas figuras públicas es su autenticidad. Cuando vemos que detrás de la fama y los focos hay una conexión genuina, una historia de amor o de amistad que se desarrolla de manera sincera, eso es lo que realmente nos conmueve. La visita de Atai a casa de Serini fue un momento que capturó esa autenticidad, un destello de lo que sucedía cuando las cámaras se apagaban. Para concluir, podemos decir que lo que se reveló sobre la visita de Atai Ulusoy a casa de Serini y Sarkaya, y la historia que se tejió alrededor de ella, nos mostró la complejidad y la belleza de las relaciones humanas, incluso en el vertiginoso mundo del espectáculo. Nos enseñó que la discreción, la confianza y el respeto son pilares fundamentales para construir algo duradero, y que la forma en que se manejan las transiciones, tanto en el amor como en la vida, dice mucho de la calidad de las personas. La sorpresa en este caso no fue un escándalo, sino la confirmación de una conexión profunda y una madurez emocional que resonó en muchos de nosotros. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Atai y Serini, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Hemos explorado los matices de su relación, los rumores que la rodearon y sobre todo, el impacto de esos momentos clave como la visita de Atai a casa de Serini, que nos revelaron una faceta más íntima de sus vidas. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este contenido. Su compañía es lo que nos motiva a seguir creando vídeos. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Qué les pareció la historia de Atai y Serini? ¿Creen que la discreción es clave en las relaciones de los famosos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende a más personas. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes crean que les podría interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.